Iglesia de Dios, pasa a vosotros. Abran las Sagradas Escrituras y ubiquen el capítulo 17 del Evangelio según Lucas, versículo 1 y versículo 2. La verdad que la palabra de Dios no deja de asombrarnos. Uno lee y lee pasajes casi por toda su vida en la Biblia y siempre descubrimos alguna novedad, algo en lo cual no habíamos meditado. Y ese es el caso que me pasó a mí al ver este par de versículos. Jesucristo tenía una particularidad de enseñar, de dejar grandes enseñanzas, poniendo ejemplos cotidianos, ¿verdad? Fáciles de comprender, que a nosotros muchas veces se nos pasan por alto algunos detalles muy importantes. Así que vamos a aprender mucho de estos dos versículos que están acá. Fíjense que lo primero que yo aprendí de aquí es que anduve buscando bajo este contexto, y yo le quería poner al tema piedras de tropiezo, pero no existe así en la Biblia, piedra de tropiezo, ¿verdad? Solo habla de tropiezo, la palabra de Dios, pero por eso objetos de tropiezo. ¿Por qué? Porque el Señor utilizó esa figura, ¿verdad? Los tropiezos. ¿Y qué es tropezar? Tropezar es dar con los pies en un obstáculo al ir caminando. Y esto desestabiliza y aún puede hacer caer a la persona que tropieza. Eso es tropezar. Y repito, solo tropiezan las personas que van caminando. Usted ahí como está no va a tropezar en nada. Usted tampoco, hermano. Y tomemos nota de eso, porque para la enseñanza espiritual nos va a servir mucho. Va, y vemos, ¿verdad? Usted va caminando. Este tropieza en una piedra, pero no necesariamente se tropieza solo en piedra. En cualquier cosa, en cualquier objeto que esté por ahí. Tomemos nota. Solo el que va caminando tropieza. Acostado no tropieza, sentado no tropieza. Y el problema está ahí, ¿verdad? Que un tropezón, yo no sé si usted se ha dado en su tropezón, y eso de buena mañana, ¿verdad? Qué terribles. Y uno se asusta. Si por poquito me caigo, dice uno. No deja de afectar, ¿verdad? Aunque no caemos, ya no se diga caer. Entonces vamos a empezar por ahí en términos naturales, o sea, materiales, ¿verdad? Después vamos a sacar la enseñanza espiritual. Ahora, ¿en qué es que tropieza uno, hermanos? En objetos, ¿verdad? Pero ¿dónde están estos objetos, hermanas? ¿Dónde están esos objetos? Tirados en el suelo, ¿verdad? Sea en la sala, aquí puede ser, en el camino. Entonces uno tropieza en objetos que están tirados en el suelo. En cualquier parte, ¿verdad? Donde usted transita, si ahí hay un objeto tirado y uno no se fija, uno no se percata, está expuesto a tropezar, a desestabilizarse y en algún momento hasta caer. Así de sencillo lo dijo el Señor, ¿verdad? Puso ese ejemplo. Ahora bien, ya nos vamos a entrar ya a la enseñanza que en sí Jesús quiso decir, pero era muy importante esto primero, entender qué es tropezar, comprender en qué tropieza uno, ¿verdad? Y tercero, ¿dónde están esos objetos de tropiezo? Ahora nos vamos a la enseñanza espiritual que el Señor quiso enmarcar en estos versículos. Primera verdad, hermana y hermano, que hay que entenderlo, que hay que aceptar. La primera verdad o enseñanza que desprendemos del versículo 1 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Imposible, hermano. Imposible, hermana. Esta es una verdad que el Señor Jesús está diciendo. Ahora,
ante esta verdad, ¿habrá alguien que en la vida cristiana jamás no haya tropezado o nunca haya tropezado? No, ahí dice la Biblia. Imposible es que no vengan o que no haya tropiezo. Yo le invito a que ahorita usted, de fracción de segundos, piense de aquí para atrás. ¿Cuántos tropiezos ha tenido? ¿Cuántos en su vida cristiana, en ese caminar, verdad? Porque solo el que camina tropieza. ¿Cuántos? Pensemos ahorita, yo he tenido muchos. Unos me han desestabilizado y otros hasta me ha hecho caer. Pero uno tropieza. Uno tropieza. No hay, nadie puede decir, no hermano, yo desde que me bauticé, que viene el Señor, jamás he tenido un tropezón. No, es que es imposible, dice la Biblia. Que no lo reconozcamos o aceptamos es otra cosa, pero tropezamos con esos objetos, ¿verdad? Con esas cosas que vamos a ir entendiendo poco a poco a quién representan. Entonces, es imposible que no tropecemos. Es imposible. Y solo le voy a mencionar algunos ejemplos, ¿verdad? Todos tenemos tiempos que nos desestabilizamos. Por ejemplo, yo ya no me voy a congregar. Porque ya se está desestabilizando, en algo ha tropezado. Ya no me voy a congregar, dice. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, dijimos, no, yo ya no voy a servir? Yo ya no, desestabilizado. Y otros hasta caídos, pero totalmente, no, yo ya no sirvo, yo ya no. ¿Cuántas veces esta hermana dijo, no, yo ya no les ayudo a las hermanas? Yo ya no me involucro en nada en la iglesia. Pero es producto de un tropiezo, es producto de algo. ¿Cuántas veces, hermanas, hermanos, dijimos, ya no voy a diezmar? Yo ya no voy a diezmar. O voy a hacer otra cosa con el diezmo. Pero detrás de esa reacción hay una causa. ¿Qué es lo que ha provocado esa desestabilización espiritual? Hay algo por ahí que lo está generando. Y también, a veces, en los tropiezos de la vida cristiana, no solo nos hemos desestabilizado, hemos caído también. Hemos pegado el sopapo, el resbalón. Solo analicemos eso, ¿verdad? Solo analicemos esas etapas de la vida que hemos tenido, porque Jesús dijo, imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es. Y esto lo dice el Señor, ¿verdad? Para ilustrarnos una gran enseñanza. Y sí, la verdad que cuando uno analiza, ¿verdad? No, de veras que yo estaba a punto, dice uno, de caer, ¿verdad? No, yo caí, pero gracias a Dios me levanté, pero es imposible. Por A, B, Z, razón X, es imposible. Ahora bien, ¿quién provocó en usted esa desestabilización? ¿Quién provocó en mí esa caída? Todos decimos el enemigo. Sí, es cierto, el enemigo, pero que se vale de... ¿En qué se tropieza uno? Decíamos al principio, materialmente hablando, en cosas, en objetos que están tirados por ahí. Entonces, toda ese conjunto de desestabilizaciones, de reacciones negativas, muchas veces han sido provocadas por una mala influencia, lo que nos llevó a desestabilizarnos en algún momento o a tropezar por una mala influencia. Entonces, ¿quiénes son esos objetos de tropiezo? Ya espiritualmente hablando, son aquellas personas que Satanás utiliza o que se dejan utilizar por el enemigo, que le sirven
de estorbo a aquel que va caminando, buscando o procurando llegar a la vida eterna o a la meta que el Señor nos ha trazado. Y ahí es donde nosotros debemos de analizar objetos de tropiezo. Y es la parte delicada, ¿verdad? Que uno a veces no medita que el enemigo lo está manipulando a uno. Entonces son aquellas personas, ¿verdad?, que están por ahí obstaculizando el que el cristiano vaya en avanzada. Y es lo que uno debe de analizar, ¿verdad? Específicamente yo, si no estoy siendo objeto de tropiezo. Y les decía, uno no deja de sorprenderse porque algo que yo antes no había analizado, ¿dónde decíamos que están los objetos de tropiezo? ¿Dónde están? En el suelo. O sea, uno no va a tropezar con algo que tiene enfrente, no, es con lo que está en el suelo. Y mire qué dura es esa enseñanza. Entonces, esto significa que aquellos que se dejan manipular por el enemigo y sirven de tropiezo, espiritualmente, ¿dónde estamos? Botados en el suelo. Así, miren, como una imagen que hay por ahí. Ahí, cómodo, está cómodo. Y como usted va en avanzada, esta persona no quiere que usted siga superándose, creciendo, y le va a agarrar el talón, le va a agarrar la pierna. Así es, cuando somos objetos de tropiezo, así estamos espiritualmente. Qué difícil, ¿verdad? Qué duro. Y uno no se da cuenta, uno no se percata de eso, porque los objetos de tropiezo están tirados por ahí. Entonces vea cómo se da esto. Son aquellos, ¿verdad?, que están conformes, satisfechos, que no quieren superarse en la vida cristiana, que ya no avanzan, allí se han quedado y no quieren que los demás se superen. Entonces les sirve de tropiezo, de tropiezo. Por ejemplo, ¿verdad? Yo recuerdo un joven allá por el año 2000, bien emocionado, acababa de cumplir sus 18 años y a bautizarse, ¿verdad? Antes de cumplir los 18 empezó a adoctrinar a sus hermanos y yo en enero cumplo los 18, ¿cómo que no me voy a bautizar? Y él a toda la iglesia le andaba diciendo. Pues se acerca donde uno que estaba así tiradito, ¿verdad?, como esa imagen, y le comenta. Y le dice él, no hombre, no sea bobo, le dice, usted está muy joven para bautizarse. Disfrute la vida ahorita que puede. Ahorita que no tiene compromiso con Dios, disfrute. ¿Es un buen consejo eso, hermanos? Sí, objeto de tropiezo, ¿va? Porque no dice aquí que sean piedra de tropiezo, no, objeto de tropiezo. Yo no sé dónde es que nos salió eso, piedra de tropiezo, porque es que es común tropezarse en las piedras, pero viéndolo bien uno se tropieza en cualquier cosa, materialmente hablando. El muchacho queriendo, gracias a Dios no le hizo caso, eso sí, él se bautizó. Pero decirle así a alguien, no hombre, no se bautice, está muy joven, disfrute. Qué tremendo, ¿verdad? Ahí es cuando uno sirve de tropiezo. También había una hermana, fíjense, hermanas, que fiel diezmadora. Y ella no trabajaba. ¿Sabe de qué diezmaba? De lo que sus hijos le daban. Y era una hermana admirada por esa buena actitud, ¿verdad? Pero de repente dejó de diezmar. Y como el trabajo del pastor es platicar, hermana, ¿y qué le ha pasado? ¿Está enfermita o qué? Ya no vimos allí que diezmara. Sí, hermano, es que yo estaba equivocada, le dije, he estado diezmando innecesariamente. ¿Y por qué? Le dijo el hermano pastor. Es que mire, vino un hermano y me dijo que yo no tengo que diezmar porque yo no trabajo. Y la hermana se creyó. Que solo uno diezma de lo que trabaja. ¿De qué es lo que diezmamos? De lo recibido de tu mano, te damos.
Pero gracias a Dios que el hermano le explicó, ella reaccionó, hermano, que Dios me perdone. Mire, yo bien creída lo que el hermano me dijo. Hermana, ¿cuántas veces usted ha dejado de diezmar porque un objeto de tropiezo le metió cosas? Piedra de tropiezo, dicen uno. Pelota de tropiezo, ¿verdad? Carrito de tropiezo. Puede ser cualquier cosa. En vez de ayudar a la superación, porque mire, cuando uno deja de hacer esta práctica de fe, si la bendición se le va a uno, ahí solo pasa enfermándose, los negocios no le salen, todo se le complica, ¿verdad? ¿Sí? Es cierto, todo pierde, ahí anda botando dinero por todos lados. Entonces, ahí es donde uno debe de pensar, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado. Yo no sé si alguien ha estado pensando, miren, y tengamos cuidado, hermanas y hermanos, analizar si no estamos siendo objeto de tropiezo, porque yo aquí me alegro, aquí en la Santa María, mire que aquí el evangelismo se practica de muchas maneras, ¿verdad? Más que todo con los cultos, y pasan buenas temporadas que no se ven frutos, ¿verdad? No viene nadie. Pero yo últimamente he estado viendo 2, 3, 4 caritas, ¿verdad? Y digo, no me acuerdo yo hace 3 meses que venía. Y ya pregunté, sí, son visitas, son visitas. Hermanos, hermanas, no vayamos a ser objeto de tropiezo para estas visitas. Que por una silla, que por la posición que por nuestro comportamiento aquí en la casa de oración. O sea, vea cómo es necesario el afecto. Mire, que de repente a ellos les gusta y dicen que se quieren doctrinar. No me le va a decir usted, no se doctrine ahorita. No. Si nosotros no estamos avanzando, pero no le quitemos el ritmo a otro. Si nosotros no estamos haciendo, pero no impidamos que otros hagan. Si no estamos ocupando el hacha, pero dejemos que otro lo ocupe, ¿verdad? No ser objeto de tropiezo es el objetivo de esta meditación, porque vamos a ver a qué nos vamos a exponer. Entonces concluimos esta parte, ¿verdad? Que si yo ando mal, yo quiero que usted esté mal también, que usted no se supere, ¿verdad? Si yo ya me estanqué, ya no pasé de ahí porque me acomodé, ¿verdad? Entonces espiritualmente, habemos algunos que ya nos acomodamos a ese estado y queremos que nos acompañen, ¿verdad? Le demos la mano, ¿verdad? Que ya no avance. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí vamos a concluir que el que sirve de objeto de tropiezo se deja manipular por el enemigo y es una persona que se ha estancado en su vida espiritual y no quiere que usted avance, que usted se supere. Entendido esto, ¿quiénes son los más propensos a tropezar? Aquí lo dice también el Señor. Estamos en el verso 1, no hemos pasado de ahí, miren. Ya vimos que es imposible que no vengan los tropiezos, más hay día que él por quien viene, lo vamos a ver al final. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Quiénes son los más propensos a tropezar? Los pequeñitos. ¿Y a quiénes representarán los pequeñitos? Aquellos creyentes nuevos, recientes, pero también aquellos creyentes que nos cuesta madurar. Porque habemos aquí en la iglesia, podemos tener 25 años de estar en la iglesia, pero nuestras acciones parecen ser que como que ayer venimos, ¿verdad? Esos son los pequeñitos. En lugar de decirle, no, hermana Bárbara, usted ya 20 años y no cambia. No, mejor hay que entenderla, hay que comprenderla y evitarle tropiezo. Ya no se diga el que viene llegando. Son los más propensos, aquí lo dijo el Señor, quien va a tropezar a uno de mis pequeñitos, ¿verdad? Entonces son los que son nuevos o que tardan en madurar. Son los más propensos. Hay que cuidar de ellos. Hay que cuidar, ¿verdad? De esos que nos están visitando.
de esos que tienen poco tiempo de estar en la iglesia, hay que cuidar de ellos. Pero también cuidemos de aquellos que pasan el tiempo y les cuesta madurar, porque así es en la vida cristiana, ¿verdad? Hay que ayudarles. En vez de juzgarlos, en vez de condenar sus acciones, mire hermana, instrúyala, dígale, mire, usted tiene muchas virtudes, pero en esto tiene que mejorar, tiene que superar. Usted, hermano, tiene que crecer, ¿verdad? Yo le voy a decir estos detallitos, no con la intención de decepcionarlo, sino que crezca, que se supere. Queremos ver de aquí a unos 2 años un elemento mucho mejor que ahorita. Hay que tenerles paciencia. Hay que ayudarles a su desarrollo. ¿Por qué? Porque son los más pequeños, dijo el Señor, ¿verdad? Está hablando aquellos que hace tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces, cuidemos, ¿verdad? Cuidemos de los pequeñitos, o sea, de los que nos están visitando, de los que hace poco se bautizaron, o de aquellos que ya tienen mucho tiempo, pero que les cuesta, ¿verdad? Por tantas cosas en la vida, porque yo platicaba con la hermana que ya falleció, pero bien recuerdo una vez, después de un mensaje, después de estar como 45 años en la iglesia, se acerca el predicador y le dice, hermano, 45 años de estar en la iglesia y estoy entiendo eso que acaban de predicar. Yo no, tanto oír, y lo mismo quizás decían, pero yo no entendía. Así vemos algunos en la iglesia, ¿verdad? A los cuales hay que considerar, hay que tenerles paciencia, hay que tratarlos bien. Ahora, ¿por qué debemos de tener cuidado en no ser piedra? Y sí, mire cómo se le pega esto a uno, en no ser objeto de tropiezo. ¿Por qué? Ahí lo dice el verso 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello. ¿Qué cosa, hermanas? ¿Qué cosa, hermano? Una piedra de molino, ¿verdad? O sea, pareciera ser que como que, ahí dice, pero vea, no dice que eso es lo que se merece. No dice, mejor le fuera. O sea, porque hay otra consecuencia peor que eso. ¿Se comprende eso? Mejor le fuera, antes de, mejor le fuera. Entonces, como ahí dice que se le atase una piedra de molino, ¿qué tipo de piedra se estaba refiriendo el Señor? ¿Cuáles eran las piedras de molino en los tiempos de Jesús? Mire, esa era una piedra de molino. Medían entre 1,5 metros y 2 metros de diámetro. O sea, habían unas que eran algo así, ¿verdad? Más grandes que su servidor. Tenían de grueso 20 centímetros, así más o menos. ¿Y sabe cuánto pesaba, hermano? Bofitas eran, ¿verdad? 3/4 de tonelada pesaban. Estamos hablando de aproximadamente unas 1,600 libras de peso. ¿Cree que si lo amarraban a uno en una piedra de esa y la tiraban al mar, iba a quedar flotando? Y el Señor dice que es mejor que al que es objeto de tropiezo, mejor que se amarre una piedra de esas, dice, que se le ate al cuello una piedra de molino y se le arroje al mar, pero en la parte más profunda, ¿verdad? Va a llegar a tocar fondo con semejante peso. Va a llegar. Sí, allí no va a flotar. Mire, los cadáveres cuando sucumben en el mar los saca, ¿verdad? Que se hinchan y ya no tienen peso. Pero con una piedra de esas. No, se va hasta el fondo. Pero dice el Señor, es mejor a lo que le espera. O sea, eso sería mejor por lo que le espera. Entonces ahí es donde uno debe reflexionar que ser objeto de tropiezo nos va a traer fatales consecuencias, muy duras consecuencias. Entonces el punto aquí es, ¿verdad?, que uno reflexione. Uno tiene que hacer su reflexión y hay que pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Si hasta aquí yo me analizo y digo, no, estaba mal aquí yo. Me dejé llevar por el enemigo, me dejé seducir. Porque
¿sabe qué es lo bonito de esto? Que a pesar que constantemente nos equivocamos, siempre Dios cada amanecer nos extiende su misericordia, porque nuevas son, dijo el profeta, cada mañana tenemos la oportunidad de cambiar. El problema es que no reconozcamos y sigamos en lo mismo, y sigamos en lo mismo. Si hay alguien que dejó ya de congregarse y yo reconozco que yo tuve mucho que ver, ¿qué tenemos que hacer? Ir a hablar con esa persona, ¿verdad? Sí, es humillante porque en el ego humano uno nunca quiere reconocer y aceptar que se ha equivocado, pero hay que decirle, mire, perdone, me equivoqué, me dejé llevar por la emoción, por esto, por lo otro. Pero como somos tan orgullosos para hacer eso, luchemos, amada hermana y hermano, para no ser objeto de tropiezo. Ahora, yo le voy a aclarar algo, eso no va a justificar en aquel día tampoco al otro, ¿verdad? Pero yo seré también culpable de eso. Yo también seré culpable. Porque uno tiene que poner su mirada en quién, en Jesús, pero como no le vemos físicamente, Él se va a fijar en mí. Ah, pero también dice la Escritura que nosotros somos embajadores de quién, de Jesucristo. Ese es el problema. Tenemos que representarlo bien, adecuadamente. Entonces ahí tenemos que analizar, tenemos que pensar, ¿verdad? Mi hermana, dígale hoy, no me haga caso, usted siga diezmando. Bautícese, porque hoy que no sabemos mañana si se puede morir. O dígale al hermano, no hermano, sirva no le dé la razón, porque mire, y ya no está sirviendo. No, es que tiene razón, hermano, estar con esa gente ahí, ya no, y vaya y dígale, mi hermano, disculpe, yo le di un mal consejo, no debe haberle dicho eso. No quiero que por mi culpa usted deje de servirle al Señor, si aquí estamos llamados a servir. En fin, lo que hayamos generado, lo que hayamos producido en alguien por nuestra mala influencia, hay que tratar de reparar el daño, porque si no, nos va a ir peor que ponernos una piedra de molino y que nos tiren a lo profundo del mar. Peor, porque ahí sería una muerte por asfixia. Pero resulta que la muerte segunda no va a ser por asfixia, por agua. ¿Por qué va a ser? Lago de fuego ardiendo, dice la Escritura. Terrible. Por eso les decía, no deja de sorprender cuando uno estudia. Y eso es bien delicado, ¿verdad? Que el tropiezo esté en el suelo, hombre. Entonces levantémonos, hermana. Levantémonos, hermano, ya no estemos ahí. Si Dios no quiere eso, Él quiere que nos superemos cada día. Él reconoce que humanamente, dijo el salmista David, son polvo, ¿verdad? Dios sabe que somos polvo, ¿verdad? Se compadece de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, pero Él dice que vayamos creciendo cada día, creciendo cada día. Que vayamos en avanzada, porque la meta es alcanzar un parecido con Jesús, ¿verdad? Y suficiente es el daño que nos hacemos en lo personal cuando quedamos postrados en el suelo. Suficiente es el daño que me estoy haciendo yo ya como para venir y hacerle daño a otro, ¿verdad? A obstaculizar su desarrollo espiritual. Ahora, que ya entendimos esto, ya esto aclara el panorama, entonces viene la parte, ¿verdad? Que el caminante que quiere llegar a su destino y sabe que va a caminar por un lugar escabroso, y más cuando Jesús dice es imposible que no hayan tropiezos, entonces yo tengo que caminar con mucho cuidado, con mucho cuidado. De Río Frío a Los Chomos hay unas veredas que acortan el 50% de, si uno se va por la calle, ¿verdad? Para llegar allá. Pero esas veredas, los que las hemos transitado, hoyos aquí, rocas por allá, piedras por allá, en invierno es peor. Y como uno ya conoce el camino, uno va caminando con mucha precaución. Entiendo que son imposibles los tropiezos porque los hay por todos lados, el enemigo los pone por todos lados. ¿Qué tenemos que hacer entonces, amada iglesia? Caminar con precaución. Ir viendo cada paso donde damos, dónde lo voy a poner, porque
Pues sí, puede haber, y mire, para tropezar no sé si tan grandes obstáculos, ¿verdad? Una cascarita de guineo hace estragos, ¿verdad? Cuando uno se separa en ella. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, mi hermana, mi hermano, es bueno estarle prestando atención a aquellas personas de mala influencia. No, no, hermano, usted esté aquí y usted y yo estamos porque queremos ir en avanzada. Entonces, ay, como ya detecté, pues no, aquel que me dice, mire, no haga esto, no haga lo otro, ese no quiere que yo crezca. Entonces voy a evitar. Segundo de Timoteo 2:16, consejos de Pablo a este joven ejemplar. Segundo de Timoteo 2:16, dice así: mas evitar, ¿verdad? Profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a qué cosa, a la impiedad. Vaya, aquí ya somos responsables. Después no nos quejemos, ¿verdad? No nos lamentemos. Hoy me está diciendo la palabra del Señor, evita, evita. Evita a ese hermano, no te está dando buenos consejos. No te está dando buenos consejos. Evita a esa hermana. Quiere verte igual que ella. Evita, dice la palabra. Profana. ¿Qué es algo profano? Profano es algo que no está de acuerdo a lo que somos, ¿verdad? Pláticas mundanas, ¿verdad? Eso es lo profano. Que aún de lo mismo santo se profana, ¿verdad? De la misma palabra de Dios se hacen bromas de mal gusto. De las mismas cosas de la iglesia se profanan. Evita, ¿verdad? Evita, dice la Escritura. Y vanas, vano es aquello que no tiene, vano es lo que es carente de edificación. Vanas palabrerías. De que se dan entre nosotros, tanto profanas como vanas. Diría, mejor hay que agarrar camino e irnos a evangelizar, ¿verdad? Hermana, ¿qué saca de esas vanas palabrerías, de esas profanas? Eso no ayuda. Evita, evita. Es la recomendación que nos da hoy a nosotros la palabra. Evita tanto lo profano como lo vano, porque van a conducir más y más a la impiedad. O sea, nos vamos arruinando, ¿verdad? Nos vamos arruinando poco a poco. Y allá en los Corintios les dijo Pablo a la iglesia, miren, no equivoquen. Las malas conversaciones, ¿qué terminan haciendo, hermanos? Corrompiendo las buenas costumbres. Hay que evitar. Si nosotros necesitamos gente que nos influencie en lo positivo, que nos ayude a nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Que me diga, hermano, hermana, mire, esto cámbielo, ya no lo haga. No que me arrastre, ¿verdad? Porque hay que aprovechar el tiempo en el Señor. Aquí mismo en el capítulo 13, en el verso 5, en el 3:5, vea, el objeto de tropiezo o la persona que se presta para eso, vea cómo es. Por eso, mire, ojo, ¿verdad? Dice el verso 5, que tendrán apariencia de piedad. No, si se mira bien religioso, ¿verdad? Bien piadoso, ¿verdad? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán con sus acciones la eficacia de ella. ¿Cuál es la recomendación a estos? Evítalo, evítalo. Hermanos, y reconocemos que dice la palabra del Señor, que en una casa, hablando de la iglesia, Pablo, hay instrumentos de honra y de deshonra. Y empieza a decir tipo de materiales, ¿verdad? Vasos de hierro, de cobre, de oro, de plata, de barro. Unos para usos viles y otros para honrosos. Entonces, es una realidad en la que nosotros vivimos y no podemos callarla, negarla. Ahora bien, ya para ir concluyendo, entonces viene el análisis, ¿verdad?
Si hasta aquí, con esta reflexión, yo digo, hombre, en realidad no me había dado cuenta. Hoy somos bendecidos con la palabra del Señor porque Dios nos está dando una oportunidad de cambiar, de rectificar, de levantarnos del suelo. Porque los tropiezos están en el suelo, los sujetos de tropiezo. De levantarnos de ahí y de ayudarles a otros a que se levante. De ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Tampoco es de ver mal, ¿verdad? Ya cuando uno alcanza madurez, al que es objeto de tropiezo, tampoco hay que desecharlo, hay que ayudarle a que ya no sea objeto de tropiezo. Hay que ayudarle a levantarlo. No lo vamos a rechazar tampoco, pero eso ya es la parte de madurez que vamos alcanzando, ¿verdad? Y aquel que en algún momento me sirvió de tropiezo y me desestabilizó, no lo voy a aborrecer, no, al contrario. Hay que ayudar, hay que ayudar. Pero si entendemos que en alguna medida, porque mis hijos no vienen, yo he sido el tropiezo, porque la pareja, porque fulano, sutano, etcétera, un análisis muy propio que tenemos que hacerlo cada uno, ¿verdad? Muy individual y tener una plática con Dios, ¿verdad? Para decirle, Señor, ayúdeme, que el enemigo me ha estado utilizando para impedir que otros se superen, ¿verdad? Que crezcan. El Señor nos va a perdonar, nos va a ayudar, pero en alguno de los casos vamos a tener que irle a decir a aquel que lo desestabilizamos, ¿verdad? O que hasta que lo hicimos caer, que nos perdone, ¿verdad? Que yo tenía una percepción errada, que no era así como yo tenía que haber actuado. Y seguramente que el Señor nos va a ayudar, esperando que haya sido de mucha ayuda. Pasa a vosotros.